Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Hora 25, un lugar imaginario para hacer preguntas y proponer respuestas. ¿Cómo conocemos nosotros el mundo? Que tiene que ver con la epistemología. ¿Cómo sabemos lo que es? ¿Cómo sabemos lo que viene? ¿Cómo sabemos de la realidad? Y muchas de esas cosas tienen que ver con las preguntas que nosotros nos hacemos sobre aspectos que son relevantes para nosotros. El proceso constitucional, el proceso cultural, la deriva histórica de Chile, que es muchísimo más que el hito de la Constitución, de una nueva Constitución, un rechazo a la propuesta de Constitución, nuevas alternativas por saber, por conocer, por proponer. Las preguntas que nosotros nos hacemos, o las preguntas que nos instalan los medios y los agentes que buscan intereses y conveniencias particulares, a veces instalan preguntas que de alguna forma obligan a llegar a ciertas respuestas. En este capítulo vamos a tratar de proponer muchas otras preguntas, abrir las preguntas, ver a dónde nos llegan esas preguntas y ver si hay preguntas mejores, peores, o preguntas que nos llevan a aspectos esenciales o aspectos laterales. Y para conversar sobre preguntas de la Convención Constituyente y el proceso chileno, porque la Constitución nueva o lo que venga es un hito de una deriva. Y es la deriva histórica la que también nos tiene que mostrar preguntas que van mucho más allá de este hito. Y para conversar de eso tenemos de invitado al ciudadano Rodrigo Logan. ¡Chanano! Oye, muchas gracias, amigo. Oye, qué buena es el ciudadano, pues, ¿verdad? Si ya ex convencional, ciudadano llegué, ciudadano me voy. Y muchas gracias, amigo, muy honrado. Y qué rico que sigamos con estos programas de pensamiento. Este es como el ágora, el ágora griego. Estamos para reflexionar, capacidad de análisis crítico, sistémica y para hacer la pregunta correcta. Eso es muy importante. Hay que resolver en este momento del proceso, mientras más preguntas hagamos, mejor. Todo aquel que insiste en una o dos preguntas es sospechoso. Sí. Porque según como yo haciéndote determinadas preguntas puedo inducirte a llegar a un puerto o al otro. O sea, aquí hagámoslas todas las que más podamos. Y además hagámonos la pregunta que hay detrás de ciertas aseveraciones. O sea, antes nosotros estábamos conversando y tú me mencionaste algo y tiene mucha razón. Muchas personas hacen comentarios opinológicos detrás de ese comentario que ellos tratan de influir en la opinión de otro y en la voluntad de otro. Hay una pregunta que se esconden. Por ejemplo, no sé, por delante estamos conversando, no es lo mismo que yo te diga, no, pero esta constitución es muy buena en materia ecológica. ¿Por qué? Y te desarrollo todo lo que habla de ecología. La pregunta que subyace es, ¿cuál de las dos constituciones era mejor en materia ecológica? ¿Tenía predicción la del 80, 2005 o esta? ¿Lo viste? Pero había una pregunta que yo nunca la expuse, sino que solamente te di mi idea y la di como real. Porque además una vez que conozco las preguntas, yo te puedo decir, es una pregunta legítima, atingente y pertinente. Y después te invitaría a ponderar cuál de todas las preguntas pudieran ser las mayores jerarquías de las preguntas. Porque si finalmente uno toma algún aspecto particular para el apruebo o para el rechazo, yo digo, oye, voy a insistir en esta única pregunta nomás, porque esta pregunta es en un 80% conducente a aprobar o a rechazar. Evidente, ¿no? Y ahí viene el sesgo de la pregunta, el sesgo de la pregunta, lo acabáis de decir, o sea, y eso ocupa mucho las estadísticas, las encuestas, todas estas encuestas de opinión. No es lo mismo que yo le pregunte a la gente, ¿usted quién quiere que sea presidente? ¿Gabriel Boric o José Antonio Kast? Pregunta cerrada. Aquí yo le hago una pregunta abierta, ¿quién quiere usted que salga presidente? Seguramente va a salir Don Francisco, no sé, por Arturo Vidal, todo el respeto, lo quiero harto, pero ¿por qué? Porque la gente va a decir, ¿quién quiere? Desde el querer. En cambio, cuando yo le digo, de entre estas dos alternativas, entonces uno es de cuánto, es cuantitativo, uno o dos, el otro es cualitativo, es algo mío, una cualidad que yo veo, alguien importante, y me preguntan, ¿quién me gustaría? O lo mismo es, ¿a dónde le gustaría ir a usted de vacaciones? No sé, a las Islas Maldivas. ¿Y dónde a usted le alcanza para ir de vacaciones? No es lo mismo. Uno tiene que ir con el presupuesto, el otro tiene que ir con mi imaginación. ¿Ya? Esto mismo pasa acá en la pregunta. Claro, por ejemplo, uno en las redes sociales pesquisa algunas preguntas reiterativas. Por ejemplo, ¿cuál de las dos constituciones tiene un origen más legítimo? Esa pregunta, si busca intencionar apruebo o rechazo, claramente uno podría decir, es más legítimo esto que de los 154 convencionales que la otra.
legítimo, es una buena descripción. Ya, Pero ¿es esa una te pregunta entiendo, pero- trascendental para responder? No. O sea, mira, y no es trascendental, es un elemento, sí, un elemento de convicción. Pero no es trascendental, ¿por qué? Porque la Constitución del 80 no fue esa. De verdad, chiquillos y chiquillas que nos están mirando, ¿ustedes realmente creen que los 4 generales de la Junta escribieron la Constitución del 80? No, pues no, no, más amor propio. No la escribieron ellos, pues, la escribieron abogados y gente que sabía el tema. Y que pasó la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, Consejo de Estado, órgano de revisión, y llegó al final a la Junta. Se le escribieron abogados que sabían del tema. Por eso que una constitución que fue repetida en muchos países, una constitución que pudo tener larga vida y generar un sistema político. Ahí hay que cambiarla, la votamos para cambiarla. Pero no porque sea de origen ilegítimo significa que es inadecuada y que no sirve. ¿Cierto? Y además, cuando usted vaya, y aquí tenemos, cuando usted apunte con un dedo, son 3 dedos los que apuntan para acá. Yo una vez le dije, mire, cuando hablan del tema del origen legítimo, yo le pido a la gente, lea los refichajes ilegítimos de los partidos políticos. Alguien va a decir, pero Rodrigo, ¿qué tiene que ver eso? Le cuento, así, me da un medio para contarle a la gente. El 2015, chiquillo, a propósito de los casos Penta y Sokimich, se levanta un problema del financiamiento ilegal de las campañas políticas. Y la presidenta Bachelet crea una comisión, la comisión Engel, cáchate el nombre, es el apellido, Engel, faltó Marx, que está en sí, pues no. Y crea una comisión de expertos donde ellos establecen, dentro de las conclusiones, que el problema que tenía la política chilena era el financiamiento privado de las empresas, porque podían cooptar la decisión de los políticos. Entonces dijeron, vamos a cambiar y vamos a hacer que ahora el financiamiento sea un financiamiento estatal, público, con gastos, y que lo vamos a revisar a través del CERVEL y de la Contraloría. Por eso que hoy día las campañas que están haciendo apruebo o rechazo no es que hubo un periodo que 3 días desde el decreto del presidente de la República, cuando firma la nueva Constitución y dicta el decreto que llama al plebiscito el 4 de septiembre, 3 días tenían para inscribirse por políticos parlamentarios independientes, grupos de la sociedad civil y partidos políticos. ¿Saben por qué era? Porque el Estado les va a dar lucas para que hagan campaña por el apruebo o el rechazo. Ya, y eso pasa, pero para que eso pasara, se dicta la ley 20.900, no me crean, búsquenla, 20.900, 2016-17, donde establece que entre el 2016 y el 2017 los partidos políticos tenían un año para reficharse. ¿Qué significa? Refichar a sus militantes, tomar a los militantes y decir, Rodrigo Logan, lo llamamos. ¿Y cómo lo refichaban? Rodrigo Logan, el militante, tenía que ir y firmar un documento ante notario o tenía que firmarlo con clave única. Esas eran las formas. Y los partidos políticos tenían que llegar a un mínimo de 18.000 militantes. ¿Ya? Partido político que no llegara a los 18.000, de pleno derecho, desaparecía. Pero cuando llegaran a los 18.000 y de ahí para arriba, el Estado le iba a pasar 650 pesos por cada militante inscrito. O sea, plata del Estado. Mucha plata. Y ahí empezaron los partidos a un mes, chiquillos, a un mes. De que se cumpliera el plazo, los partidos tenían 6.700 militantes, no tenían los 18.000, 5.000, había uno que tenía 4.000, había otro de 2.000, no llegaban. Y el director de la época, del CERVEL, amplía el plazo y les da una alternativa. Y la alternativa es que ustedes podían refichar a sus militantes a través del envío de esta cuestión de la cédula de identidad a un WhatsApp especial y a un mail, ¿ya? Con unos antecedentes. Y que si hacían eso, se empezaban a refichar. Y de así, saltaron de 6.000 a 30.000, a 25. Y alguien puede decir, bueno, está mal. Y ahí salieron las campañas de Salvemos a las ballenas, los niños en África. ¿Ustedes se acuerdan toda la gente que dijo cuando fue a votar, yo estaba en un partido político y por qué si yo nunca me inscribí? Ahí está, pues eso fue. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde estuvo el cruce? Que después se empezaron a dar los antecedentes de las votaciones internas de esos partidos. Donde estaba, la votación interna de RN, la Democracia Cristiana, la UDI y todo. Y tú empezabas a cuadrar, tú decías, bueno, si tenía 35.000, lo mínimo en votación deberían ser 25, 20.000. Y no, pues tenía 6.000. O sea, tenía la misma votación en su interna que la de sus militantes antes del refichaje. Entonces la lógica te indica que esos eran los militantes reales, los otros eran haciendo otra dimensión, ya Salvemos a las ballenas, y ahí vienen.
Entonces, pero recibieron plata del Estado, 650 pesos por cada militante, extra hasta los de 18.000, se mantuvieron como partidos políticos, en circunstancias que había muchos partidos políticos que como no llegaron, debieron haber eliminado, debieron dejar de existir de la vida política. Y alguien me dice, pero ¿eso por qué es importante? Porque esos partidos fueron los que eligieron alcaldes, concejales, diputados, senadores y convencionales. Entonces esos convencionales y esos diputados no debieron nunca haber estado ahí, porque venían por partidos políticos que no debieron, que fueron refichados. ¿Cachai? Lo grave de lo que estoy diciendo, déjenme mentiroso, quiero alguien que me deje mentiroso y que me diga, busquen refichaje ilegítimo de los partidos políticos. Es más, hay un artículo precioso escrito por CIPER, donde estaba Mónica González, que es Premio Nacional de Periodismo, y no es para nada de derecha ni de centro, de izquierda, ya lo reconoce, pero brillante el artículo, léanlo, refichaje de los políticos. Entonces cuando eso pasa, y a mí me dicen, no, es que el sistema político es más o menos, pasa el sedazo a la prueba de la blancura, no. Hagamos mejor, digamos las cosas, digamos que estamos haciendo las cosas en la medida de lo posible, que no podemos comparar un sistema con otro, claro, el otro sistema era un régimen militar y una dictadura, este no es dictadura. Ahí está la diferencia. Pero no me digan que aquí somos blancas palomas y que el sistema político no se aprovechó del sistema ni de la voluntad de los que me están mirando. Eso es falso. Tengo pruebas para demostrarlo. No soy riflero, ustedes me conocen. Así que no me digan, nosotros somos prístinos, más o menos tenemos alas y aureola y los otros son los malos. Eso es falso. Lean refichaje ilegítimo, vean la editorial de CIPER, lean Ley 20.900. ¿Ve que no pasó la prueba de Ancud? Claro, mira, vamos a reencauzar. Mira, vamos a reconstruir la narrativa, que de cierta forma fue un poco artificiosa, pero reconstruyámosla. Sí. La mayoría de los problemas de Chile, que Chile ha experimentado, tienen su origen y su génesis en la Constitución de Pinochet. Ya vamos a jugar a eso, porque en ninguna parte la gente dijo nueva constitución. Eso se le ocurrió a los políticos y a los académicos. Ya, es que por eso te estoy los haciendo... encuentros locales autoconvocados nunca dijeron queremos nueva constitución. Decían queremos mejores pensiones, salud, vivienda, justicia, dignidad. Eso decía. Ya, tranquilo, pero por eso justamente quiero hacer esa trazabilidad, porque justamente esa declaración que apareció en algún momento post-estallido, que a la mayoría fue de dónde salió esto. Porque la otra vez veía un Twitter de alguien que decía que una nueva constitución era un lema de batalla del movimiento social. Y eso no se coincide con la experiencia que tuve yo en las conversaciones. Esto, alguien lo instaló. Alguien lo instaló. ¿Se acuerda la campaña? Y no fue el movimiento en la calle. Pone el voto AC, Asamblea Constituyente, ¿se acuerda o no? Cuando empezaron estos movimientos en el 2002, ¿te acuerdas o no? Del 2002 empezaron, pero era un relato desde la academia. Y esa academia tuvo que hacer un largo trabajo para demostrar es que esta constitución es mala, porque es ilegítima. Entonces, como es ilegítima, cada coma está mala. Entonces tú dices, pero de verdad, eso es como decir, mire, si fuera por eso, entonces yo le digo a toda la gente, a todos, los que tienen autos Ford, manejan lo que manejan, dejen de manejar autos Ford. ¿Saben por qué? Porque ellos tuvieron un problema, ¿te acuerdas con el tema del chip del auto? No lo hagan. No lo hagan, no. ¿Sabe qué? Sáquese las chaquetas que vengan de China porque allá hacen trabajar niños. Lo cual sí, es cierto. No, pues no hagan eso. No confundan. Una cosa es si es adecuado o no adecuado, si tiene un origen ilegítimo o no. Otro adecuado, oportuno o no oportuno, lo que hemos dicho acá. No extiendan, porque eso de extender el argumento es falso positivo. Lo que hablábamos de la educación gratuita y calidad. La educación gratuita y de calidad. Sí, pues sí. Y la educación de los colegios públicos es gratuita, por tanto es de calidad. Y la educación de los privados, como no es gratuita, no es de calidad. Se da cuenta cómo confundí peras con manzana, pero usted todavía se compra gratuita y calidad, entonces los privados son malos. Porque se equivocó con eso, pues. Eso es una falacia. Y algunos son expertos en hacer eso. Sigamos con cómo se fue, o por lo menos eso es una propuesta, porque nadie ve todas las posturas. Yo vi esta es la mía. En algún momento alguien instaló que el origen de la mayoría de los problemas tenían su origen en esa constitución. Sí. Ya, si uno quisiera hacer algo honesto, debiéramos decir, ¿es eso suficientemente honesto, creíble, razonable? ¿Hay evidencia y trazabilidad? Ya, dejémoslo ahí. Eso es importante, esa conversación. A continuación de que nadie reparó en eso, sino que apareció un proceso constituyente. Ahora esta constitución solucionará todos los problemas. Que también hay que hacerle doble clic porque es bastante dudosa esa aseveración. ¿Cierto? Pero finalmente nos convencieron de que todos los problemas de Chile son constitucionales.
Y que ahí están los orígenes y los finales de los problemas. Es decir, arreglamos la Constitución. Y sin explicar el porqué. Y eso apareció de la nada. De la nada. De la nada. O sea, pero es creado. O sea, nosotros no pensemos que el sistema político no tuvo nada que ver. O sea, no. Yo, como yo digo, soy ingenuo, pero hasta las 8 de la noche, como dice el fiscal Gajardo. Es otra la palabra, pero lo podemos decir aquí en televisión. Hay niños viendo. Alguien creó este relato y lo empezó a repetir para llegar acá. Yo tengo mi respuesta, pero es mía, de Rodrigo. No tengo esto es opinología y no es técnica, ¿correcto? Acá en Chile existe la implementación de la Agenda 2030. Y ahí ustedes pueden ver, colóquenle decreto 2016 ONU. Y ahí se van a dar cuenta que desde el 2016 acá existe se crea una agencia para la implementación de la Agenda 2030. Por eso, decreto 2016, Ministerio de Relaciones Exteriores. Y la Agenda 2030 establece que, dentro de sus puntos, ustedes lo pueden ver en www.agenda2030chile.gov.cl y van a ver que la misma Agenda 2030, la misma ONU, dice que quieren implementar los 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y una de las formas para hacerlo es cambiar la Constitución. De hecho, Silvia Rux, que era la uruguaya encargada, la gente de la ONU encargada para América Latina, ella dice en un programa enterrado, búsquela, Silvia Rux, TVN, y ella dice cuando la estaba entrevistando, dice es que nosotros estamos haciendo un experimento en Chile y necesitamos cambiar la Constitución. Lo dice, no lo digo yo, lo dijo ella. Y yo dije, oh, dale, ahí está. Entonces, tengo súper claro quiénes están detrás del cambio constitucional y tengo súper claro quiénes están detrás del pluralismo jurídico, la plurinacionalidad, la igualdad sustantiva. Entonces ahí tú me puedes devolver la pregunta y decir, ¿pero eso es malo? No por eso es malo. Así como no el origen ilegítimo de la Constitución, el origen ilegítimo hace que sea malo el texto, no el origen sesgado de estos términos que viene de la ONU hace que sean malos, ¿viste? Llegamos a lo mismo, pensemos. Entonces ahora, la plurinacionalidad independiente que venga impuesto y presionado de parte de la ONU y su Agenda 2030, ¿es malo? Sí, no, ¿por qué? ¿Viste que no hicimos la buena pregunta? Llegamos, yo apliqué tu ejemplo y llegué a eso. Por eso es que es tan importante, a lo menos como ciudadanos, darnos cuenta de cuáles son las preguntas que andan inundando las redes sociales y el tema, porque es bastante claro si yo te digo qué constitución garantiza más derechos sociales. Y tú dirías probablemente la propuesta de la Constitución. Claro, si lo vemos desde la garantía, de lo que está escrito. De lo que está escrito, claro, pero evidente, porque ocupa la palabra garantizar. Claro, y si yo te cambio la pregunta y te digo, ¿cuál de las dos constituciones tiene más probabilidades de impactar de forma más positiva en hacer más masivo y de mayor calidad la salud, por ejemplo? Claro, evidente, pero mira, fíjate que ahí yo te voy a decirte, claro, el sistema actual, Constitución 80-2005, pero ¿sabés qué me ha llamado la atención? Porque cuando se hacen los análisis se trata de poner como antagónicos los elementos, así como, oye, es el Estado, el principio de subsidiariedad del Estado versus el principio del Estado social y democrático de derecho. Y delante yo digo, ¿y si le olvida a la gente hacer el ejercicio? ¿Y no podrán trabajar juntos? Es que espérate, por eso es que es importante. ¿Por qué? Porque alguien dice, no, porque tratan de demonizar uno, ¿cachai? Y eso es algo que hacía muy bien en la estrategia de marketing que hacía el gobierno nazi. Cuando decía, estos son los buenos, estos son los malos. Sí, pero fíjate, el arte de las preguntas, porque tampoco quiero que sea que se lea que estoy haciendo preguntas para llevar hacia un lado o al otro. No. Porque yo puedo preguntar cuál de las dos tuviera más probabilidades de conseguir o acercarnos a mayor bienestar en salud, por ejemplo. Y uno pudiera decir, eventualmente, con la Constitución del 80, al dar más libertades a los privados, eventualmente el Estado podría retribuirse más a través de impuestos y eso llevarlos para allá. Ya, entonces, ya respondiendo a esa pregunta, no es la única pregunta. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué Chile estaba tan descontento con todo esto? Y yo te puedo hacer una respuesta política. Mira, así. Yo creo que la propuesta de la Constitución... Imagínate qué pasa si llega un presidente. Suponte, yo soy presidente. Y me paro y le digo, ¿saben los chilenos? Miren, la propuesta de nueva Constitución, yo creo que a largo plazo en salud es mejor. ¿Y saben por qué creo que es mejor? Porque va a poner toda la plata en el Estado y el Estado va a tener que empezar a definir. Pero la curva de aprendizaje es lenta. Y vamos a tener que crear
nuevos hospitales San José, varios, poner buenos especialistas y tener que ser muy eficiente en el uso de los recursos. Pero ¿saben qué? Les cuento algo, se van a morir todos estos chilenos en el tiempo. No queda otra. Y va a llegar a ser muy buena, vamos a llegar a ser como los finlandeses, porque vamos a empezar a cuidar nosotros mismos la plata, pero en el tiempo intermedio se van a morir todos estos chilenos. Y van a morir unos porque no van a tener atención, otros porque van a tener fila. Entonces alguien me va a decir, no, por Rodrigo, no, señor presidente, no puede decir eso. Eso es políticamente incorrecto. Entonces yo les voy a decir, eso versus nos quedamos con el sistema actual, no lo miramos como antagonista y hacemos un sistema integrado entre el sistema de salud privado y el sistema público. Es que eso no funciona. ¿Cómo que no? ¿Y el COVID? Ahí tenía el mejor ejemplo que funciona. Porque ese a lo mejor no nos llega a ser Finlandia. Como poner toda la plata en el Estado y empezar a preocuparnos. No, pero hace que en el tiempo intermedio se mueran menos chilenos. Elija. Es una pregunta política, ¿viste? No es técnica. Pero ¿tú crees que algún presidente lo va a decir? Sí. O algún presidente que mire, tuvimos que elegir entre el COVID y tuvimos que hacer el triage y tuvimos que elegir. Cuando entraba la gente, eso fue algo que se supo. Él venía muy grave, tenemos una cama y entraron 3. Es que a mí, por ejemplo, en ese aspecto que tú señalas, a mí me parece que el gobierno, y esto es una subjetividad plena y pura, reconocida, me da la impresión que las preguntas con las cuales se están gobernando están atendiendo una lógica un poquitito más exacerbada hacia los intereses del 4 de septiembre. ¿Cachai? Porque parece ser que la pregunta es cómo hacemos que la gente apruebe este modelo que queremos implementar. Pero esa eso pareciera ser la pregunta, sí, porque si no fuera esa la pregunta, a ver, en positivo, como es esa la pregunta, tú dices, bueno, obviamente es mucho más glamoroso si les digo, chiquillos van a tener salud, educación, derecho, vivienda, todos gratis, universal. Eso es bastante convocante. Pero cuando en realidad una mirada histórica, que también recoge lo que tú señalas, dice, sí, pero también debiera decirles que en el proceso vamos a ver las mucho más duras de las que las hemos visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque primeramente el Estado va a tener que crecer. Por tanto, la primera inyección presupuestaria no va a tener que ir necesariamente a salud, sino que va a tener que ir a crear el crecimiento del Estado, a remuneraciones, a inversión. La primera lucas que vamos a sacar va a ser para pagar los sueldos, imposiciones, infraestructura, luz, agua, de las 40 instituciones que creamos. No hay ni un peso. ¿Usted cree que las primeras lucas van a ir para pagar el derecho a la educación gratis, a la salud? No va a ir a eso, va a ir a formar. Pero si de hecho, por favor, lean las normas transitorias. Las primeras normas transitorias no son sobre los derechos sociales, véanlas. Son a 12, 18, 24. Las primeras normas, inactum, son las normas que hablan sobre la eficiencia operacional. Es decir, empecemos a crear estas nuevas instituciones que son gastos, véanlo, déjenme, quiero que uno me deje mentiroso. Todas estas nuevas instituciones que creamos empiezan a regir, la mayoría empieza a regir inactum desde el punto de vista operacional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que el Ministerio de Hacienda, la DAF, la Dirección de Administración Fiscal, la Dirección de Administración Fiscal empieza a hacer un análisis. Oye, la Defensoría de la Naturaleza, ¿y cuánto va a gastar? Tanto ya. Hay que meterle lucas. Hay que hacer, entonces hay que informarle a la DICPRES, la Dirección de Presupuestos, para que se informe al ministro de Hacienda, para que se informe al presidente, para que el presidente lo presente al Parlamento para sacar las lucas. No le ha llegado a usted ni un peso. También hay que decir, oye, el estatuto de agua y el estatuto minero dice que tenemos que empezar a expropiar. ¿Expropiar qué significa? Meterse la mano en el bolsillo. Hay que sacar. Entonces alguien te dice, bueno, ya por Rodrigo, entonces estáis explicando, estáis diciendo que en el tiempo intermedio la vamos a ver dura. Sí. A largo plazo puede ser muy bueno, pero hay que decir que en el tiempo... Pero hay que decirlo. Es que justamente si la pregunta fuera ¿cómo yo equilibro gobernabilidad, paz social, bonanza y derechos sociales? Primero, para que haya gobernabilidad y paz social, nadie tiene que sentirse engañado. Porque si finalmente... vamos a terminar el próximo año que a mí me vendieron un montón de cosas y ahora la salud está peor y la educación está peor y el Estado sigue creciendo y se están metiendo puros arreglines por aquí y por acá, no va a haber ni gobernabilidad ni paz social. Claro, entonces uno debiera decir, los que están a favor del apruebo debieran ser lo suficientemente honestos para mostrarnos lo que va a venir probable y posiblemente y esperablemente en la fase de implementación. No lo van a hacer. Y la ausencia de notar y decir eso, a mi juicio, es terriblemente deshonesto. Y también la gente fanática del rechazo,
que yo me gustaría sacar a los fanáticos de la prueba y los Sí, fanáticos del sí, rechazo, sí. pero hay que decir, los del rechazo también son terriblemente deshonestos, o sea, y en deshonesto aplicado en varios sentidos de la palabra deshonesto. Sí. No, de Entonces yo repente diría- dicen, la Constitución dice que usted no va a poder. Nunca lo dice. No, ¿cachai? entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo las preguntas legítimas y estamos teniendo, o sea, es que bueno, el Estado tiene un rol fundamental en la dirección de este proceso. Justamente es coincidente con el movimiento de cambio, es afín a la prueba y todo el tema. Entonces tú dices, el gobierno debiera atender a ser realista con todos los ciudadanos del rechazo de la prueba y de indecisos, y hacerles saber que el costo de este proceso también está. Y uno adulto y maduramente puede decir, ¿sabes que en realidad me la banco? Yo voté por esta cuestión porque después van a decir, es que a mí nunca me dijeron, nunca Sí, fue a yo- decirme no, que esto pero venía... yo le pido a la gente que ocupe la lógica, po, amigo. Pero es que necesitamos Pero apliquemos la incentivarlo y lógica. promoverlo. Bueno, vamos a incentivarlo a promover. ¿Cómo le llaman a la Constitución? Le llaman la casa de todos, ¿cierto? Pensemos en una casa. Usted se cambia de casa. De la casa donde vive hoy día a otra casa, ¿cierto? ¿Qué tiene que tiene que contratar? Mudanza, gasto. En la otra casa, ¿todos los muebles de usted van a estar ordenados en la otra casa? No. Van a estar desordenados porque te van a pasar muebles de una casa, va a haber un periodo de adaptación. ¿Ese periodo usted la pasa bien o la pasa mal? Incertidumbre. Usted la pasa mal porque está desordenado, porque hay que empezar de nuevo a ordenar, hay que empezar a darle a cada sitio hay su lugar. equívocos, descoordinaciones, Lo fugas hay. de dinero, ineficiencia. Por cierto, hay ineficiencia, porque En todas hoy sabes que partes, se me eso siempre olvidó es así. y el camión de la mudanza que me cobró 100 pesos, se me olvidó traer, hay que comprar otra cuestión, que acá en esta casa no vi, que en esta casa estaban mal las cañerías del gallo, hay que ir al home center, o como sea, a comprarla, que además hay que contratar en esta nueva casa, yo no sabía, y había que contratar el cable, tengo que llamar por teléfono, tengo que poner teléfono, tengo que ponerle una reja, tengo que gastar para comprar fierro, y voy a poner pastitos, ya. Todas esas cosas que alguien puede decir, oye, el ejemplo tonto, eso es un ejemplo, nos cambiamos de casa. Y tiene un periodo, pero tiene que saberlo. O sea, si usted quiere que se va a cambiar una casa donde va a estar todo listo y no va a tener ningún problema y va a empezar a gozar de los beneficios, pero sin tener parte de los costos, o sea, de verdad el ingenuo usted, no yo, po, pero yo los llamo a pensar en eso. Ahora la pregunta es, porque vamos a tener ciertos costos, ¿eso es material suficiente para no tomar la decisión? No, eso se llama miedo. Y usted tiene que analizar. Es un excelente punto, porque Sí. no quiero, lo que pasa es que estoy haciendo preguntas de una simulación de un futuro posible y probable. Entonces, yo desconfío cuando el gobierno no le dice a la gente que incluso el tema del apruebo, que todo lo que está escrito ahí va a traer igual una consecuencia como la guatita del cambio. O sea, nosotros venimos en los buenos malos, va a venir un bajón que le va a pegar a la misma gente de siempre, Sí. sobre todo, y va a venir lo que tú dices. Va a haber más gente en las listas de espera, van a haber más gastos, más costos, más todo. Y si no alcanzaba para una fracción, menos va a alcanzar para todos. Pero espérate, quiero llegar a otro punto. Porque yo creo que la pregunta yo propondría la siguiente pregunta. Dale. ¿Qué debiéramos conservar del modelo actual complementado con algo nuevo? Pero si eso y eso era. básicamente desdibuja esta, la del pasado, y desdibuja esta del futuro, a mi juicio, y llama a decir, bueno, no podemos decir que esta es completamente mala y que esta es completamente buena, sino que llama a decir qué diseño pudiera ser el que la guatita del cambio mitigara los efectos negativos. Pero si, Yo creo amigo, que esa si- pregunta de entrada al proceso es mucho más honesta y más responsable, porque me da la impresión que hay más énfasis en implementar un nuevo modelo que de hacer algo que conserve las fortalezas y las musculaturas que ya tenemos. Pero si eso es un tema de física lo que está diciendo. O sea, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Piensa, tú vas en un auto, ya que les gusta tanto hablar de los autos, de las... No, el auto, el Mercedes, como dijo una vez José Piñera. La constitución de nosotros es un auto, ¿cierto? Y nosotros habíamos aprendido a ocupar el auto y aprendimos a manejar este auto. ¿Qué costó? Y nos dimos cuenta exactamente de los problemas que tiene este auto ¿Qué tiene siempre ha este estado. auto? Sí lo sabíamos. Tenemos ¿cierto? clarito. Y aprendimos a manejar este auto, sabíamos que tenía ciertas cosas, y íbamos a gamba 20, 120. Y ahora alguien me dice, no, ¿sabéis qué? Íbamos por una calle con este auto, y ahora tenemos que cambiar a hacer el viraje. Traten de hacer, no lo hagan. Un viraje en un auto 120 y ¡bum! De un lado, vayan para la izquierda o para la derecha, como quieran. No da, porque la inercia te lleva tanto, existen años de inercia.
Y esos años de inercia van a hacer que choques cuando quieras hacer el cambio radical de los que hablan algunos, soy irresponsable. Pero eso significa que no puedo virar a la derecha. Claro que puedo, pero de a poco. Pero cambiando las preguntas que te dan, Pero obvio. dando dirección al cambio Y no, dentro de los posibles y no de los deseables. En vez de hacer el cambio así, hago el cambio. Y para hacer ese cambio paulatino, que lo voy a hacer igual, voy a llegar al mismo lado. Me voy a demorar más, pero voy a llegar bien. La inercia no me va a llegar con ella. Pero para eso hay que hacerse las preguntas correctas de buena manera y siempre buscar el gana-gana. ¿Cómo buscar el gana-gana? O sea, por ejemplo, hoy día, ¿por qué ponen de antagónico al Estado subsidiario con el Estado social y democrático de derecho? Vamos a ir ¿Por qué no a cambiar? un spot y vamos a retomar esa pregunta, porque es muy interesante esa pregunta desde las lógicas cotidianas, Sí. no fanáticas. Quédense con nosotros unos minutos y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta, nos quedamos conversando con Rodrigo, así que vamos a esperar un poquitito a la pregunta subsidiaria del gobierno, ¿sí?, para ver un poco las lógicas y buscar comprensiones. Estábamos conversando sobre el apoyo del gobierno a la gente más necesitada para poder sobrevivir de mejor manera a los estragos del mundo y además con el fuerte factor de la inflación, que está una locura la cuestión de la inflación, una locura, ya ir al supermercado es una locura, ya. Entonces, pensemos, reflexionemos. Meterle más circulante va a generar más inflación. Por tanto, bueno, Marcel dice, va a ser menor, va a ser algo menor. Conversable, discutible, que ya, no importa. Pero la primera lógica dice, si tú le metís más plata va a haber más inflación. Entonces alguien te dice, sí, pero hay gente que lo está sufriendo y está necesitando y necesita para comer. Por tanto, esto no podemos dejar de hacerlo. Ya está, y tú dices, bueno, no podéis ser tan desgraciado en no aceptar ese punto. Pero fíjate, todo intento de ayudar tiene un tope en cuanto, si tú quieres ayudar, finalmente tú vas a generar a corto plazo que esa misma gente tenga el mismo problema en 2 o 3 meses más, pero con más inflación y con menores recursos, y además la clase media se va a ir desplomando para abajo también. Entonces sí, de ahí aparece una lógica
que pudiera ser despiadada, si tú lo quieres ver así, pero que es real. No por querer ayudar a un grupo de la sociedad vas a generar que después estén peor y que además ese grupo después sea más los que están peor a propósito de ayudar a este sector. Y ese es casi un dilema de los gobiernos, del que tiene que tomar la decisión. Porque es tan desgraciada la pregunta que es decir, es que lo que pasa es que si yo lo ayudo, le estoy dando simplemente estirándole el chicle nomás. Porque en 3 meses más va a estar igual, el Estado va a tener menos recursos, la inflación va a ser un poco más alta, no solo por esto, sino porque en la atención a muchos otros factores, y entonces lo esperable es que esos grupos que yo intenté ayudar esté peor, y además haya mucha más gente que en ese trayecto caiga ese grupo también. Por tanto, ahí aparece un tope de decir, lamentablemente, y suena así de desgraciado, lamentablemente ayudar a ese grupo puede generar peores condiciones para más gente, incluso ese mismo grupo. Y además, ¿Cómo ves esa...? Es bien desgraciada la cuestión si tú la ves así, pero la política y el gobierno es eso en esencia. En esencia, la política es como dos cosas que no pueden ser esta sin la otra, es decir, que compiten. Porque uno compite por los recursos. Si tú le metís más a educación, le quitáis a salud. así es. Si tú le dais más a salud, le quitáis a este. Y si le dais a este más ministerio, le quitáis a este otro. Eso es esencial, es constitutivo, es inevitable, es asumible, es previsible. Y si tú te metiste en política para pensar que vaya a arreglar todo, Eres muy ingenuo. y eres muy ingenuo, muy mentiroso. Siempre esas dos. Pero ¿cómo ves esa como tensión entre una y la otra cosa que yo describo? Te voy a sacar un poco, te voy a llevar a otra dimensión. A otra dimensión. Los Anunnakis. A los Anunnakis, sí. Yo siempre he creído que falta imaginación en la política. Falta imaginación. Mira, hay un viejo adagio que dice que el hombre más rico, se refiere a la persona, no al género. El hombre más rico no es el que más gana, es el que menos gasta. Nunca me olvidé de eso. Una vez lo leí en un libro de Robert Kiyosaki, léanlo, Padre Rico, Padre Pobre. Y Napoleon Hill, pienso llegar a ser rico. Y se lo escuchaba a varios. Bueno, Cantinflas mismo decía, la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino no, la que menos se ensucia. Ahí tenía el ejemplo aplicado. Entonces yo decía, cuando nosotros pensamos en el bienestar, siempre pensamos en dar más dinero para que gasten. ¿Y por qué no pensamos en hacer que gasten menos? Y yo decía, entonces alguien me dice, ¿pero por qué? Porque si yo analizo el concepto de inflación, que mucha gente habla de inflación, yo le digo, ¿qué es lo que es inflación? Oh, inflación, no, eso no es. La inflación es un desajuste que hay entre la producción y la demanda. ¿Vale? Entonces, cuando hay un desajuste en economía, lo primero que te enseñan en economía es, mire, cuando un bien tiene una oferta determinada y tiene mucha demanda de ese bien, y ese bien se hace escaso, los precios suben. Cuando ese bien, hay demanda del bien, pero hay mucha cantidad de ese bien, los precios bajan. Y eso pasa con el dólar. Cuando hay poquitos dólares, ¿qué pasa? Cuando hay muchos dólares, ya. Y eso, como está en la paridad del peso dólar, si uno sube, el otro baja, ¿cierto? Ya resulta lógico. O sea, no tenemos una escasez hídrica y tenemos un problema y los limones se riegan con agua, entonces los limones suben, ¿cierto? Listo. No, estamos en Semana Santa. ¿Ustedes han visto que en Semana Santa los pescados bajen? No, ¿cierto? Ya. Entonces, si hay un desajuste, ¿viste? Entre lo que es la producción y la demanda. Cuando uno analiza eso y uno dice, oye, ¿y qué es lo que es la inflación al final del día? Ese desajuste provoca de que el valor adquisitivo que usted tiene, o sea, sus 1.000 pesos, antes le alcanzaban para comprar X cantidad de bienes y ahora le alcanza menos, porque un bien que antes valía 10, o sea, tú decías, mire, yo con esto puedo comprar 10 bienes de 10 pesos, o sea, con 100 pesos, 10 bienes de 10 pesos. Pero si ahora uno de estos cuesta 12, ya no puedo comprar 10, podré comprar 9, 8. El valor adquisitivo de mi dinero va bajando. Y eso hace que a mí no me suben los 1.000 pesos, suben los bienes. Pero cuando yo voy y digo, a ver, ¿qué bienes subieron? La benzina. ¿Sabían ustedes que casi el 50% del valor del litro de benzina son impuestos? ¿Sabíais eso? Entre el IVA y el impuesto específico. ¡Wow! O sea, de la luca, el valor real de la benzina son 500. Y yo digo, wow, ¿y por qué el Estado no dice, el Estado
como yo sé que con la benzina se transportan los camiones que llevan el pan a la gente, el transporte público, ¿por qué yo no bajo los impuestos como Estado por un periodo determinado? Si tampoco no quiere. Entonces alguien me extravió cuando yo lo propuse, me dijo que eres ignorante. ¿Y por qué le digo? Me dice, porque con los impuestos se construyen casas, hospitales. Entonces si tú bajas los impuestos es menos ingresos para el Estado. Y yo le dije, me vas a disculpar, pero hagamos matemática. Si hoy día tú tienes un valor internacional X y el impuesto es un 50% de ese X, si tú bajas el impuesto al 20%, pero el valor internacional aumenta, porque eso no depende de ti, tú no tienes injerencia en el valor internacional. Si esto aumenta, el 20% de 1000 es más que el 50% de 100, es matemática. Entonces, me dijo, sí, es que no es eso lo que estamos conversando, y me sacó y me dijo, no, esto no es técnica, es política lo que tú estás ahí. Yo le dije, viste, el Estado puede. El Estado siempre ha subido los impuestos, yo no he visto nunca que lo haya bajado. Me acuerdo que un presidente dijo, no, el IVA de 17 a 19 lo vamos a subir para pagar la agenda social, pero después lo vamos a bajar. Todavía estoy esperando que lo bajen. Cuando dijeron, no, vamos a sacar el impuesto para reparar las calles por el terremoto del 85, el impuesto a las bencinas. Todavía estoy esperando que reparen las calles. Si la reparación de las calles, ¿en quién va? Se la traspasaron a las municipalidades y la otra a las concesionarias. Pero cooperamos, subieron nomás. Entonces, ahora viene el otro juego. El pan. El pan paga IVA. Chiquillos y chiquillas, por cada 100 pesos que ustedes tienen, ustedes salen a comprar 19 pesos, se lo devuelven al Estado. Al Estado usted le paga impuestos a la renta por su trabajo, le paga por consumo, le paga, usted compra cigarros, compra trago, compra bienes de consumo, compra autos, se compra casa, el impuesto territorial, mal llamado las contribuciones, un impuesto territorial, ley 17.325. Todo paga impuestos en este país. ¿Y el impuesto para quién va? Para el Estado. ¿Y el Estado qué queremos? Que lo invierta bien, listo. Pero nosotros somos los que mantenemos el Estado no nos mantiene. Bueno, mantiene algunos, sí, algunos hay que decirlo. Algunos políticos, a mí no, por lo menos. Me ayuda, no me mantiene. Entonces la pregunta es, ¿por qué para alivianarle la que ustedes creen que la gente pesca la plata para meterla debajo del colchón? No, la gente quiere la plata para pagar arriendo, pagar pan, leche, mantequilla, luz, agua, gas, teléfono, todo eso que le estoy diciendo, el gas, todo eso que le estoy diciendo, paga impuestos. Tiene un factor común. Todo eso embudo, llega uno, el Estado. El Estado perfectamente podría deferir el IVA del 19 y decir, estos elementos que son de la canasta básica, pues, amigo, remedio, pan, leche, estos no van a pagar el 19. Porque sabemos que el IVA es un impuesto al consumo y es regresivo. ¿Y a quién afecta? A aquellos que destinan más parte de sus ingresos al consumo. ¿Quiénes son? Los más pobres. No va a afectar a aquel que se compre pasaje en avión, compadre. Además, los pasajes no pagan impuestos. Es un mal ejemplo. Pero me sigue, ¿no? El Estado perfectamente podría decir, a estos rubros les voy a bajar el impuesto específico, lo voy a deferir, ni siquiera eliminar. Lo voy a deferir mientras estamos en crisis. Pero nunca lo hacen. Espérate un segundo, porque creo que ahí... Y ahí no hay inflación. Sí, pero espérate, quiero volver a la reflexión que tenía antes, pero hacer otro paréntesis. Ya tenemos también lo subsidiario un poco atrasado, pero sí, justamente ahí tocan dos paradigmas, en el ejemplo que tú dices. O generamos mejores condiciones para que cada uno individualmente tenga mejores posibilidades de desarrollar su propio proyecto de vida, bajemos los impuestos. O les mantenemos o les subimos los impuestos para que sea el Estado el que le asegure o le dé una mejor vida. Tremenda reflexión. Claro, porque justamente ¿confío en el Estado o confío en mí? Claro, porque... ¿Dónde queréis la platita? Y eso también tiene que ver con la Constitución y todo el tema, porque ¿sí? Si uno dice, a ver, el Estado puede sacrificar sus ingresos para que cada uno pueda saber dónde le está apretando el zapato y pueda tener mejores formas de subsistir, o finalmente... Dame más plata y yo me agrando. Claro, pero por un periodo de crisis, pues, Sebastián, o sea, ni siquiera estamos hablando, porque esa pregunta yo la puedo hacer a más, y yo puedo decir, ¿por qué tengo que pasarle ese esfuerzo? Pero en el periodo de crisis, o sea, hoy día están viendo que está a luca el dólar. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué importa eso? Cáchate que hasta el ministro dijo, no le impacta a la gente la subida del dólar. El ministro de Economía, pues, Sebastián. ¿Por qué? Porque existen en la balanza comercial bienes que nosotros exportamos
y bienes que nosotros importamos. Pero espérate. Los que exportamos, ¿cómo lo pagan? En dólares. Y esos dólares el Banco Central te obliga a que los liquide en el mercado nacional. Y cuando tú compras, ¿cómo compras? En dólares. Entonces, cuando tú vendes, exportas, esos dólares que te pagan, tenéis que liquidarlo en el mercado. Si hay más dólares, ¿qué pasa? El dólar baja. Si hay poquitos dólares, el dólar sube. ¿Usted sabe lo que hacen los grandes capitalistas? Cuando sienten incertidumbre, las familias, las empresas, se refugian en el dólar. Van a comprar dólar cuando tienen miedo. ¿Y qué es lo que pasa con el dólar? Disminuye. Y cuando nosotros compramos bienes como cuáles, telecomunicaciones, compramos harina, aceite, ¿qué dónde tenemos que comprarla? Afuera. ¿Y ustedes creen que la pagamos en pesos de verdad? ¿O en rublos? No, la pagamos en dólares. Por tanto, por eso se aprecia. Entonces, no da lo mismo. Si el dólar está a Luca vamos a tener que comprar afuera. Por eso no da lo mismo. Pero espérate, dame un minuto para desarrollar la idea y tratar de tejer lo que estamos hablando. Porque me tocaste la fibra sensible. Uno pudiera decir, o nosotros hemos aprendido a representar el neoliberalismo como un individualismo, por lo menos a nivel conceptual, y el socialismo como algo que va para el bien de todos. Entonces, si tú le preguntas a la gente, ¿usted es más individualista o más socialista? Bueno, yo asumiría que la mayoría de la gente tendería a ser más socialista en el sentido de que ayudamos más a los necesitados del tema. Pero si tú le preguntas, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Que le baje sus costos fijos de su vida y para que usted pueda prosperar? ¿O se lo hago más difícil, pero el día que usted se enferme va a tener acceso a alguna salud? Pero ahí tenéis que agregarle otro elemento. No, pero para que esa prueba sea honesta, tenéis que demostrarme que el Estado es mejor de administrar que yo. Sí, pues espérate. Porque yo puedo ser malo, pero si el de al frente es más malo que yo, sí, y se va a gastar mi plata en sobresueldo, en andar en autitos lindos, en eficiencia. Si tú me dices eso, la plata que se queda acá, pero entonces, prefiero gastarla acá. Quiero desnudar un aspecto idiosincrático cultural. Porque si tú finalmente le preguntas, ¿está dispuesto? ¿Usted qué prefiere? ¿Que le baje el impuesto a la benzina que usted maneja todos los días, a sabiendas que eso va a dificultar aún más que el Estado asegure todos los derechos constitucionales? ¿Usted qué prefiere? ¿Que le baje el impuesto a la benzina? ¿O prefiere que cuesta el doble, pero usted colabora solidariamente con un sistema que asegura todos los derechos sociales? No, claro, es que ahí lo pusiste como el falso dilema. Claro, ahí está claro No, pero, o sea, quiero desnudar el aspecto idiosincrático. Pero ojo, pero no tiene por qué ser una y otra. Si podemos sacar plata. O sea, cuando me dicen, oye, pero Rodrigo, si bajamos nosotros... Porque bajar la tasa del impuesto de manera de deferirla en un tiempo, si va subiendo el precio internacional, lo mismo que te dije, el 20%, el 50% de 100 no es lo mismo que el 20% de 1000. Sí. Afuera va a ir subiendo el precio cada día más y nosotros no manejamos eso. Pero espérate, no es un falso dilema en el sentido, y es lo mismo que tú dices. En este contexto, pareciera ser mejor hacerle la vida a mayor cantidad posible de gente, más barata la benzina, con todos los efectos positivos, porque obviamente si sube la benzina, los costos se trasladan a todos los insumos que se trasladan. Pero sí. Entonces uno diría, en este momento, si pudiéramos hacer una votación nacional, ¿usted qué preferiría? Que durante 6 meses bajemos la benzina a sabiendas de que eso va a lesionar todo el rol social del Estado, o prefiere que lo siga subiendo por 6 meses? Coloquémoslo así. 6 meses solamente. Pero por 6 meses. Por 6 meses. Solo por 6 meses. Por 6 meses. Yo la voto acá. ¿Y sabéis por qué? Porque la norma transitoria dice que ese derecho al cual te estás refiriendo, el proyecto de ley tiene que ser presentado a 12, 18, 24 meses. Entonces me da los 6 meses, porque antes de 6 meses igual no me iba a dar ese derecho. ¿Cachai? Aunque gane la prueba. Antes de 6 meses yo no iba a ver el derecho a la educación. Entonces, como no lo voy a ver, prefiero que me ayude ahora, porque ahora yo tengo problemas. ¿Viste que se puede hacer el gana-gana o no? Pero se hace con la honestidad que estás diciendo tú. Claro, hazme la pregunta. O sea, dime, Rodrigo, ¿sabes qué? Te voy a poner la vacuna, pero te va a doler. Pero esa vacuna es buena, pero te va a doler. Entonces yo digo, ya, dale nomás, el mal menor. Pero tenéis que decirme, porque eso es respeto. Pero cuando tú empiezas a hacer como este análisis del apocalipsis que hacen algunos, yo lo encuentro deshonestísimo. O cuando le tratan de decir a la gente, no, que más o menos que el mundo va a ir zipap y que lo vamos a cambiar de un día para otro, tampoco. Creo que eso no es correcto. No va desde el amor, no es lo que queremos acá. Claro, si hay que sacar los jinetes del apocalipsis del rechazo y los unicornios de colores de la prueba. O sea, absolutamente. A esos dos metámoslos a pelear en un corral imaginario. ¿Sí? Lo que queda al medio es decir, ojalá un modelo flexible, razonable, honesto, que permita gobernar en atención a lo que va pasando en el mundo,
y que permita hacer quizás algunas maniobras transitorias. Pero evidente, imagínate el de los impuestos. Yo siempre he dicho, el hombre más rico no es el que más gana, sino el que menos gasta. Imagínate todo lo que yo le entrego al Estado. Yo le entrego mi esfuerzo, impuesto a la renta, el consumo, en todo, luz, agua, gas, teléfono, todo paga impuestos. Todo, de la leche, como lavaste la sábana, el detergente, todo, y todo va para el Estado. Entonces, cuando yo necesito al Estado, ¿yo cuándo lo necesito? Cuando quiero mi salud. Necesito una salud digna. Necesito una educación digna para mí y para mis hijos. Necesito vivienda. Yo necesito al Estado. Entonces, si el Estado no me la entrega y yo le pago impuestos, yo tengo derecho a decirle al Estado, no, pues a ver, ¿qué te pasa? Primero, ríndeme cuenta, ¿en qué pagáis mis impuestos? Mis impuestos van a pagar los sueldos de los políticos. ¡Olvídalo! Y de repente yo tengo derecho a decirle al Estado, yo estoy en crisis. ¿Por qué no? Oye, si una persona que vive en un condominio tiene derecho a decirle al comité administrativo, ¿me defieren los gastos comunes? ¿Por qué no? Porque hoy día estoy mal, no tengo pega, estoy mal, estoy en crisis. Si el Estado fue concebido para ayudarnos, pues no para ponernos la pistola al cuello. ¿Cómo cuando estoy más mal? Es cuando más me da con los impuestos y sobre todo los impuestos al consumo, ¿a dónde la viste? Y eso, la pregunta es, si hacemos eso, bajamos un poco la carga de gastos, ¿eso va a generar inflación? Ahí, esa es la pregunta, ¿viste? Porque ahí no hay un desajuste entre la producción y el consumo, porque yo estoy haciendo que gasten menos, no que consuman más. Ya, quisiera hacer ¿Y qué hago con la plata que yo iba a destinar a pasarle a la gente? Lo destino a otras cosas. Como por ejemplo, y ahí tenía el ejemplo, ¿viste? Esta platita que no gasté acá, la empiezo a ocupar en otras cosas. Por ejemplo, incentivando los planes de empleo a nivel municipal con la OMIL, la Oficina Municipal de Iniciación Laboral, porque yo sé que la gente va a quedar sin pega ahora. Y es ahí donde yo necesito meterle. Necesito meterle los planes pro empleo con inteligencia. Por eso digo falta de imaginación. Decir, ¿quiénes van a quedar sin pega? Chuta, las mujeres que tienen hijos. A ellas tengo que darle un incentivo a los empleadores que las contraten. A los adultos mayores que quieran seguir trabajando, a ellos. A los niños entre 15 y 18 años con permiso de los padres si quieren trabajar. O a los mayores de 18 que no entrar a la universidad, como que, pero con inteligencia. Ahí tenéis que ir metiendo los pesitos. Pero para eso tenéis que tener imaginación y tenéis que tener buen ojo, buena visión. Sí, pues, y aquí lo hay en el gobierno. Ahora que nos quedan pocos minutos, voy a retrotraer para llegar a los subsidiarios. Uy, ¿verdad? Se nos pasó. Quería desnudar el dilema del gobernante, en este sentido Gabriel Boric, presidente, de decir, uno puede meterle plata al que le duele por muchas razones honestas, humanas, sin ningún eso, hasta que uno pueda descubrir que en querer ayudar a este grupo estoy perjudicando a todos los demás y que además es bastante previsible que además este grupo que antes eran 100, 3 meses después sean 150 o 200 y el Estado más pobre. Entonces lo que quiero desnudar en esto es que, y por eso yo no quiero ser presidente, que la persona de Gabriel Boric tiene que gobernar asumiendo que va a tener que causar daño en algún lado. Pero si mira, yo me acuerdo perfectamente espérate, para terminar, ¿y cuál es el criterio? Que es el único que yo veo, y puedo estar equivocado, y en la conversa libre lo sigo conversando con quien quiera, el único criterio que puede desarticular la intención de pasarle directamente plata es cuando uno anticipa que esa movida que va a ser balsámica por un par de meses, a la salida de esos meses el hoyo va a ser mucho más grande y para muchas más personas. Y esa responsabilidad fiscal que te puede partir el alma en 7 partes porque sabes que vas a tener que hacer que gente sufra, es lo que uno tiene que esperar de un gobernante cuando todo se habla del bien mayor. Pero obvio, imagínate, yo me acuerdo cuando se hablaba contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera, yo no soy un defensor de él, cuando hablan de la focalización, ¿te acuerdas? Que él hablaba del IFE, que el IFE tenía que ser dentro del 60, del 40, y que a la ministra Carla Rubilar la molestaban porque daba muchas cifras, no se entendía nada. Pero hablaba de la focalización. Y no, que tiene versus la universalidad. Todo tiene que ser para todo, tiene que ser la pensión única garantizada, tiene que ser, los derechos tienen que, o sea, estas prestaciones tienen que ser universales y no focalizadas. Y yo decía, chuta, este es un valor de la economía, focalizada. No, decían los de acá. Y ahora mira, van a dar un bono de 120 lucas, los 4 maravillosos, a 7,5 millones. ¿Qué es lo que está diciendo el ministro Marcel? Economista, no es político. Bueno, ahora sí, pero economista dice, hay que focalizar, porque si focalizamos, minoramos el efecto de la inflación a nivel general. O sea, volvimos a la técnica. Mira. No, que si entregamos más plata vamos a subir la inflación. Y mira ahora. Claro, alguien podrá decir, no, el bono a prueba, como molestan a algunos, pero él en su explicación era muy lógico, porque es técnico. Él dice, hay que focalizar, porque es la focalización la que te ayuda a lograr eficiencia.
Porque cuando tú... Nos quedan pocos minutos. Subsidiariedad, porque estamos en el barrio de... Sí, la subsidiariedad, esto de que cuando el Estado no pueda o no quiera cometer a ciertos beneficios, invita a los privados, ya que el Estado no es lo mismo el principio de subsidiariedad del Estado que el Estado subsidiario. El Estado subsidiario, vamos, ¿quién confundía? El Estado subsidiario es el que a todo está mandando recursos, está suplementando los recursos para lograr la completitud en todo, en toda la área. O sea, a todo entrega. ¿Ya? Aquí no. Aquí el principio de subsidiariedad es que el Estado tiene pocos recursos, pero tiene muchas necesidades, salud, vivienda, educación, obras públicas. Entonces, para meterle plata, dice, va metiéndole dinero a aquellas que considera más esenciales dentro de la matriz, aquellas que son más probables y que tienen mayor impacto. Pero no puede acometer a todas. Entonces el Estado dice, como no puedo acometer a todas, invito a los privados. Vengan privados. Ustedes me van a ayudar a hacer esto, van a ganar lucas, pero yo como Estado voy a estar ahí. Vivo el ojo, porque esta plata es plata de los chilenos. Pero justamente no estaban atentos Entonces, al ojo. No, pues no está, pero si es verdad, incumbente. Y eso explica mucho más la debacle chilena que la Constitución del 80. Entonces, ¿era malo el diseño o fue mala la implementación? Fue pésima la implementación, el diseño no era malo, no era malo. Y el problema eran los políticos en mayor medida que la Constitución. Sí, pero todo el rato, todo el rato. Entonces tú dices, ok, entiendo. El derecho está en la Constitución, pero por el principio de subsidiariedad, allá la ejecución son los privados. Y los privados, si lo hacen mal, ¿de quién es culpa? Del Estado, po. Porque el Estado es el que tenía que estar vivo el ojo. Y el Estado no estuvo ahí, entonces los privados, claro, acometieron, y ellos tienen, el incentivo del Estado es el bien común. El incentivo de los privados es rentabilizar, maximizar utilidades, minimizar costos. Tienen dos incentivos distintos y el Estado tiene que saberlo. ¿Ven? Pero acá hay otro que te dice, oye, el Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa? Que el Estado ahora dice, yo me hago responsable y le garantizo a la que soy yo. O sea, usted si ahora tiene un problema con las concesionarias, no va a reclamar a la dirección de concesiones ni a la concesión, me viene a reclamar a mí, yo soy el Estado. Y usted me puede pegar a mí porque yo se lo garantizo. Y la salud, yo eso lo encuentro maravilloso, maravilloso. Estado social y democrático, me gusta. Que el Estado se haga, o sea, que yo tenga una cara a donde poder reclamar al Estado y pueda demandarlo, me encanta. Pero la pregunta es la bajada. ¿Quién va a ser el prestador? Entonces el Estado que me diga, no, aquí no te perdáis, Rodrigo, si puede ser privado o público. No hay drama, vamos a seguir el mismo esquema, porque es eficiente. Pero ahora yo me hago responsable. O sea, usted no va a tener que ir a demandar a la clínica, me va a demandar a mí. Yo soy el Estado. Entonces, como yo sé que usted me va a demandar y tengo la espada de Damocles encima, mejoro mi eficiencia como Estado para no gastar las plata donde no hay que gastarlas. ¿Se podía o no? Pero para eso tenéis que entender economía. Para eso tenéis que tener apertura. Para eso queréis un gana-gana. No sé, el principio del gana-gana, la teoría Nach. Búsquenla. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a poder invitarte más adelante porque sabes que no, avanzamos y gustó, cada vez se abren más sí. cosas. Pero yo invitaría a la gente a reflexionar fuera de las cajas y sobre todo fuera de sus propias preferencias. Y llamar también a los que de la prueba y el rechazo que sean más honestos. Yo sé que estoy predicando en el desierto, pero es que en verdad si nos vamos a... Eres un hombre de fe. Si gana el apruebo o gana el rechazo, el proceso sigue igual. Chile, la vida, sigue. El que crea igual. Por un minuto que Chile se paraliza el 4 de septiembre, no, porque el 5 tenemos que seguir viviendo juntos, seguir trabajando, mirando para adelante, así, no comete el error, siempre con fraternidad y amor cívico. Bendiciones a su hogar. Se me acaba el tiempo. Si somos honestos, podemos suponer que nadie está votando para hacerle mal a nadie, ni del apruebo ni del rechazo. Entonces, lo que nos falta es conversar y entender, comprender y tomar mejores decisiones. Buenas noches a todos. Buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias. Bendiciones.